Todos. Bueno, como les mencioné en el video anterior, ahora voy a tratar de definir algunas cositas diferentes que ya no tienen que ver con estos ejercicios, sino ya vamos a ir con los siguientes temas. Bueno, en realidad todo el capítulo prácticamente es límites, pero bueno, ahora aquí vamos a meter algunos teoremas de límites. Entonces vamos a poner esto, teoremas de límites. Ajá. Fíjense que, bueno, si recuerdan en su preparatoria, bueno, cuando le hacían límite, cuando x tiende a 1, por ejemplo, aquí tenía una expresión, pues 2, 3 grande, más 7x, por ejemplo, 3x más 2. No sé si recuerdan cómo le hacían. Digamos que este límite entraba en cada una de las expresiones primero, y digamos que al final de todo esto quedaba algo así, ¿no? Más el límite cuando x tiende a 1, más el límite cuando x tiende a 1 de 7x entre el límite cuando x tiende a 1 y luego hasta aquí puedan sacar como que el coeficiente a 1 de 2, ¿no? Y bueno, pues aquí ya como que estos límites ustedes ya los conocían, entonces nada sustituían, de la constante pues era 2, de este era 7, este era 3 y este pues era 2. O sea, finalmente pues esto era 10 entre 5 y 2, ya decían que el límite era este. Y bueno, no tenía nada que ver con lo de los epsilons y tal, nada de eso, ¿no? Entonces digo, uno pensaría, bueno, al principio yo pensaba que todas estas introducciones o bueno, estas definiciones eran como para complicar la cosa, ¿no? Cuando teníamos esto. Pero bueno, si se dan cuenta, aquí se está empleando una pues, posición, ¿no? Por ejemplo, se está diciendo que el límite se puede, digamos, aplicar directamente a cada una de las entradas de la división y de la suma. Ajá. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en este capítulo. Si queremos generar, bueno, este video, si queremos generar más, calcular límites mucho más complicados que tienen que ver con expresiones de este estilo, ya no se utiliza la definición directamente de epsilon delta, sino se utilizan los siguientes teoremas. Entonces, fíjense, lo que quiero es separar sumas, multiplicación y división de límites. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Vamos a ir primero por el teorema de suma de funciones. Recuerden, bueno, eso sí lo voy a poner aquí para tener un poquito más de idea. Recordemos, o recordando, que cuando yo tengo funciones, por ejemplo f de x y g de x, funciones, ambas con el mismo dominio, obviamente, que vamos a suponer que ambas van de los reales a los reales, pues yo puedo definir una nueva función que se va a llamar f más g de x. Recuerden que esta es una nueva función definida a partir de esta. Y así como tengo la suma, recuerden que también tengo la multiplicación y por ende también puedo definirle un tipo de división, ¿vale? Entonces, bueno, con esto, pues lo que quiero es hacer lo siguiente. Sea f de x y g de x, funciones con el mismo dominio, o vamos a ponerlo mejor así, con dominio en A. Con dominio en A subconjunto de los reales, ¿vale? Y sean f y g, bueno, vamos a poner mejor fg para no se escuche mucho repetitivo el i. Sean fg funciones con dominio en A subconjunto de los reales. Y el límite cuando x tiende a algún punto c de f de x es igual a L, ¿vale? También el límite cuando x tiende a c de g de x es igual a... ¿qué letra puede ser? Bueno, A, B, C, L, M. Ajá. Entonces, el límite cuando x tiende a c de f más g, o sea, de la función sumada, es igual a L más M. ¿Ok? Entonces, demostración. Fíjense que cuál es el objetivo. Lo que estoy suponiendo, o lo que dice el teorema, estoy suponiendo que estos límites ya los conozco, ya los resolví por epsilon delta. ¿Ok? Entonces a partir de estos límites que ya conozco, quiero calcular un nuevo límite, que en este caso va a ser de la suma. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos para que quede más claro de qué se está haciendo.
Bueno, fíjense que es un poquito complicada la demostración porque aquí estás tomándose dos límites que ya se conocen. Entonces, ¿qué significa demostración? Primero vamos a poner las hipótesis, ¿no? En este caso, las hipótesis es que esos límites existen. Entonces, ¿qué significa? Dice que para todo epsilon, ajá, y bueno, sí, creo que epsilon mayor que 0, existe un delta, que este delta vamos a ponerlo como, bueno, sí, delta, está bien. Delta, tal que si 0 menor que x menos c, menor que este delta, ajá, implica que f de x menos l es menor que epsilon. Todo esto es la primera hipótesis que tenemos en verde. Ajá, entonces vamos a ponerlo así como en 1. 2. Para todo epsilon mayor que 0 existe, y este delta que tengo aquí funciona para realizar que f de x menos l es menor que epsilon. Pero ahora para mi otra hipótesis, en este caso g, pues debe existir otro delta diferente, que va a ser delta prima. Existe, no, ok, así existe delta prima tal que si también, aquí hay que tener en cuenta también que el límite que quiero yo obtener, ajá, es alrededor del punto C en ambas funciones. Implica que g de x menos el límite, bueno, pero el límite que aquí no es L, es M. Ajá. M es menor que epsilon, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí también estos epsilon que yo estoy tomando son referentes a a que es para todo, ¿no? O sea, no importa cuál sea. Ahorita voy a explicar un poquito más porque quiero meter hincapié y que estos epsilon pues también dependen de la definición en la que lo estoy metiendo. Así que bueno, ¿qué significa esto? Estas dos definiciones significan los límites tanto de f como de g. Ajá. Pero ¿qué queremos demostrar? Voy a cambiar de color para entenderlo. Queremos demostrar el límite de la nueva función f más g. Ajá. Entonces, lo que yo quisiera, por eso lo voy a poner en azul, yo quisiera, y aparte estoy diciendo que el límite es L más M. Entonces yo quisiera que f más g de x menos L más M, que es el límite, también es menor que epsilon. Entonces mi objetivo es encontrar los deltas para el cual, o más bien el delta para el cual esto es cierto, ¿no? Este valor absoluto es cierto. Así que bueno, vayamos a demostrarlo, ¿no? Entonces una vez entendido que este es el objetivo, pues bueno, vamos a calcular. Es básicamente lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos estado platicando sobre cómo calcular límites. F más g menos L más M y calculamos esta expresión. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que por definición f más g, esto se puede ver como f de x más g de x por definición. Y aquí voy a poner, fíjense, menos L menos M. Bien, ahora mi objetivo es demostrar que esto es menor que epsilon, pero ya no tengo que acotar algo o no tengo que hacer ese tipo de cosas porque me puedo yo ayudar, ajá, ahora en vez de utilizar x menos c menor que delta, ajá, para poder, digamos, encontrar este límite, me puedo ayudar de estas expresiones en verde que ahora para este teorema son mis hipótesis. Estas ambas son mis hipótesis. Entonces, si yo puedo, utilizando esto, puedo demostrar que f más g es menor que epsilon, pues más bien tengo que hacer eso, ¿no? Utilizando lo verde, quiero demostrar que esto es menor que epsilon. Y fíjense que es un poquito sencillo porque tanto f de x menos l como g de x menos m se encuentran aquí. F de x, L, y ya hasta con el signo que es el bueno, o sea, el menos, pues están ahí en ambos, ¿no? Entonces fíjense que yo puedo separar esa expresión por la siguiente, ¿no? Bueno, nada más lo reacomodo, menos L más G de X menos M, ¿sí? Entonces se dan cuenta, pues esto está normal, no nada más lo único que fue cambié, y aquí quisiera separar f de x menos l en un solo valor absoluto y g de x menos m en otro valor absoluto. ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué herramienta de valor absoluto yo tengo para poder separar sumas? Recuerden que en valor absoluto no separa sumas tal cual, sino lo que se tiene es la desigualdad del triángulo, ¿no? Que recuerden que también es una de las cosas más importantes que tenemos para el valor absoluto. En este caso, pues bueno, tenemos esto, f de x ya separado, y fíjense que pues ya quiero usar, puedo utilizar esto y esto. Ajá. Entonces, esto me daría que esto es epsilon y esto me daría epsilon, cuando lo sumo me da 2 epsilon. Entonces esto queda raro, ¿no? Yo quiero demostrar que f de más x, f más g de x menos l más m es menor que epsilon, pero en realidad demuestro que es menor
que 2 epsilon. Ajá. Entonces aquí, bueno, aquí, perdónenme, aquí me faltó menor, ¿no? Porque esto es menor que epsilon, perdónenme, no, creo que aquí esto lo dije mal. Voy a repetirlo. Esto lo separo en estas dos sumas y este es menor por lo de que está en verde a epsilon. Entonces aquí pongo un epsilon, pongo un menor estricto, un epsilon, y también este es menor que epsilon, entonces pongo aquí el otro epsilon. Bueno, no, perdonen por no haber dicho eso, pero ojalá quede claro de que aquí lo que estoy haciendo es otra desigualdad. Bueno, aquí queda 2 epsilon, pero yo en realidad quiero que sea epsilon. Y nada más como para una cuestión práctica, como 2 epsilon puede valer lo que yo quiera, entonces, para que se vea bonito, lo que voy a hacer es seleccionar aquí, en vez de que sea menor que epsilon, mejor que sea menor que epsilon medios. Como epsilon puede valer lo que sea, si yo lo divido entre 2, por ejemplo, en realidad estoy tomando los mismos números. Por ejemplo, si epsilon vale 5, ajá, y aquí están diciendo, pero pues lo estoy dividiendo entre 2, esto ya no es 5, esto es 2.5, ¿no? Bueno, pero epsilon también puede valer 10, entonces dividido entre 2 da 5, entonces es lo mismo. Como es para todo epsilon, en realidad si yo le hago cualquier operación aquí que lo mantenga positivo, en realidad no le va a hacer nada. Así, pues estas últimas desigualdades, en vez de quedar así, pues queda sumado, y finalmente pues ya aquí ya le pongo epsilon, ¿vale? Está súper bien, ya llegamos a que concluimos que f de SF más G de X menos L más M es menor que epsilon. ¿Pero qué les he dicho siempre? Que quiero un problema de definición de epsilon delta termina cuando cuando doy el delta y que demuestro que esto es menor que epsilon. Entonces aquí ya estoy demostrando que es menor que epsilon, pero fíjense que nunca dije que delta es. Entonces, bueno, eso es importante, de hecho es lo más importante de la demostración. Entonces vamos a hablar de ello. Fíjense que para que esta desigualdad en verde se cumpla, se deben agarrar las X que cumplan con este requerimiento. También, para que se cumpla la desigualdad verde que está acá abajo, la desigualdad 2, se tiene que cumplir este otro requerimiento. Y fíjense, aquí me voy a equivocar, perdón, ando muy idiota hoy. Aquí sería prima, ¿no? Porque es la que estoy llamando. Entonces, esta desigualdad en verde se cumple si x menos c es menor que delta. Y esta en verde también se cumple, pero siempre y cuando, x menos c en valor absoluto sea menor que delta prima. Entonces, ¿cómo le hago para que estas dos desigualdades se cumplan y provoquen que las dos verdes también sean ciertas? Entonces esto se cumple siempre que, y aquí le agregamos esto, siempre que se escoja un delta igual a quién. Es lo que les dejé el lema anterior, de lo que estábamos hablando, que si quiero que la roja 1 y roja 2 se cumplan, entonces para que ambas desigualdades sean ciertas, el delta que tengo que agarrar es el mínimo entre el delta 1 y el delta 2. Entonces así queda demostrado que esto es menor que epsilon y el delta que nos funciona es delta 1 más delta 2. ¿Vale? Más o menos sencillo, ¿verdad? Bueno, para que funcione esto, fíjense que tenemos múltiples aplicaciones. Por ejemplo, si tengo límite cuando x tiende a 3, por ejemplo, y vamos a tomar la de x cuadrada más 2x más 7, ¿vale? Entonces, ahora, por el teorema anterior, yo sé, fíjense que lo que está aplicándose aquí, más o menos lo que se puede entender, aquí en el teorema pues, se ve medio raro, pero lo que podemos hablar es que, digamos que el límite separa las sumas, ¿no? Por ejemplo. O sea que el límite de la función suma es el límite de ambas funciones. Así que, aquí lo que estoy diciendo es que esto se puede ver como el límite de x de 3 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 3 de 2x más el límite cuando x tiende a 3 de 7. Ya no tengo que utilizar yo el epsilon delta porque el teorema que sí utiliza epsilon delta me dice que cuando yo veo el límite de sumas, entonces se pueden separar. Aquí con la única requerimiento que dice el teorema es que ambas deben de existir, o sea, por separado deben existir. Luego voy a tratar de dar hincapié más en ese detalle. Pero bueno, aquí en este caso, nada más quiero que se entienda que puedo, digamos que, distribuir el límite en cada una de las entradas por el teorema anterior. Ahora, este x al cuadrado, bueno, este sí no puedo aplicar ningún teorema porque pues, todavía no sé nada de x cuadrada, pero este sí lo hemos resuelto en anteriores. Entonces ya sé que cuando... Vamos a dejar tarea en el video anterior. Entonces ya sé que este sería pues simplemente la evaluación de este al cuadrado, ¿no? Pero este fue obtenido por epsilon delta. Este que está aquí, fíjense que no lo he hecho, o bueno,
podrían hacerlo ustedes por epsilon delta, pero también podría verlo de la siguiente manera, que el límite cuando x tiende a 3 de 2x, este lo puedo ver como x más x, ¿cierto? Entonces x más x, y el límite de una función constante, pues este es 7. Aquí, de esta suma, entonces puede entrar en la primera y puede entrar en la segunda. Por lo tanto, esto quedaría el límite cuando x tiende a 3 de x más el límite cuando x tiende a 3 de x. Ajá, entonces como que lo separe. Entonces, si yo lo separo, este sí lo hemos hecho, ¿no? También lo he dejado de tarea. ¿Cuál es el valor de este límite? Pues este es 3, 3 y 7. Finalmente, pues el límite total sería 22. Bueno, ¿qué es lo que quiero dejar en claro con este ejemplo? Que a partir de límites que ya conocíamos o habíamos demostrado a partir de epsilon delta como este o como de la función constante, pude obtener el límite de algo más complejo sin utilizar epsilon delta, utilizando el teorema de la suma de límites, ¿vale? Entonces, bueno, algo que se me olvidó de comentarles es que en el Spivak vienen este tipo de cosas. Toda la parte del capítulo 1 habla de los límites y sobre todo de estos teoremitas, por ejemplo, bueno, se me olvidó ahí decirles el de teorema 1. Por aquí debe estar los otros, por ejemplo, este es el otro, que aquí le decíamos lo del epsilon medios. Ajá. Y bueno, así ya pueden ustedes calcular cualquier límite, ¿no? Por ejemplo, alguno de estos, ¿no? Fíjense que, bueno, también no sé si les hablé en videos anteriores de que, por ejemplo, la tarea 3 ya se puede realizar. Esto es por epsilon delta, esto ya no se puede utilizar los teoremas que les estoy diciendo. Pero, por ejemplo, el 6 tiene cierta semejanza a lo que estoy haciendo ahorita. Entonces pueden utilizar el 6, el 7 también podría ser, y así, ¿no? Bueno, entonces nada va a ser por ahorita este video. En la siguiente voy a hacer el límite de la multiplicación de funciones, que sería como lo siguiente. Finalmente división, y bueno, ya seguiríamos con otro tipo de funciones.